Padre, gracias, Señor. Gracias nuevamente por todas las bendiciones que usted nos da, tanto como iglesia y también en lo personal. Cada uno de nosotros, si está acá, es porque usted nos dio la salud, el ánimo, el deseo, el querer como el hacer, y pudimos llegar. Gracias por los niños, por los maestros de niños, por todo el trabajo que hay detrás, Señor, de amor, por querer impactar las vidas de esos pequeños con su evangelio. Y también, Señor, necesitamos que usted impacte cada día nuestra vida con su palabra, y en especial hoy, que nos reunimos como iglesia para abrir su palabra, Señor, que no sea la palabra del que predica, que no sean las ideas de él, sino que sean sus pensamientos, Señor, a través de su palabra, la que nos pueda edificar, confrontar y también consolar, Señor. Necesitamos toda esa obra en nuestra vida, cada uno de nosotros. Le damos gracias por este tiempo y quedamos en su presencia todo el tiempo. Gracias por su palabra, Señor, y pedimos su bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, si me acompañan y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, ahí estamos todavía. Y avanzando con el Sermón del Monte, hay un contexto inmediato que lo hemos mencionado, que está Jesús, ¿cierto?, sentado en un monte en Galilea, en algún lugar de Galilea, nos dice que monte, y está con una multitud de gente, no solamente sus discípulos. Dice, el texto comienza que sus discípulos se acercaron a él, pero termina el capítulo 7 con una multitud diciendo, ¿qué hombre es este? Con la autoridad con que habla. O sea, podemos entender de que hay mucha gente, una multitud también escuchando el mensaje. Entonces, perdón. ¿Quiénes eran estos judíos que estaban ahí? Eran judíos que llevaban mucho tiempo también. Hay un contexto inmediato al que Jesús le está hablando. A algunos teólogos les gusta decir de que ese sermón tiene solamente una validez para ese momento, para los judíos de ese momento. Y es verdad, hay todo un contexto que hay 400 años de silencio en que Dios no le habló al pueblo y estaban ya, como me imagino, desesperados. Su templo había sido, la palabra es, como había sido adulterado por los griegos siglos atrás. Después que lo recuperaron, llegaron los romanos, les tomaron de nuevo todas sus costumbres, su religión. Entonces, en un minuto ya, de repente aparece un hombre en el río Jordán bautizando y diciendo que estaba preparando el camino para el Mesías. Me imagino la expectación de esos judíos. Y de pronto aparece un carpintero, un hijo de un carpintero, sin ninguna escuela rabínica conocida y empieza a hablar con autoridad acerca del reino de Dios. Y aquí estamos. Y ahí están esos judíos escuchando a este hombre que se sienta y empieza a dar esta cátedra, esta enseñanza, este sermón. Ese es el contexto inmediato. Y no solamente enseñando, lo interesante es que este hombre viene sanando, viene proclamando el arrepentimiento y el reino de Dios, pero con una manera muy diferente a como los rabinos lo hacían. Él estaba cerca de la gente. Él hablaba con autoridad, pero también estaba cerca de la gente. No tenía temor de tocar a un leproso, no tenía temor de hablarle a una prostituta, no tenía temor de hablarle a un publicano, de llamar a un publicano, incluso a ser uno de sus discípulos. No tenía temor, era diferente. Algo diferente estaba pasando. ¿Qué tenía este hombre que hablaba así? Ese es el contexto inmediato. Pero hay un contexto eterno con esta enseñanza. Y es que este sermón es mucho más profundo de lo que esos judíos entendieron. Tenía alcances eternos.
De hecho, Jesús en el capítulo 24, antes de morir, Él habla de los últimos tiempos y en el versículo Mateo 24, 35, Él dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. O sea, puede colapsar el universo entero, pero mi palabra se va a mantener fija. ¿Y será verdad eso? Imagínate, ya llevamos 2000 años después y estamos acá en una cultura diferente, en una geografía diferente, con tradiciones diferentes, con toda una historia diferente. A los judíos estamos en otro continente, otro idioma, y estamos hablando de ese sermón. Y estamos aprendiendo de ese sermón, y ese sermón nos está hablando nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué ese sermón de ese hombre de allá, de hace 2000 años atrás, hoy día, impacta nuestras vidas? ¿Por qué? Porque la verdad es que este sermón está basado primeramente en el gran problema del ser humano, sea de donde sea. Su infelicidad producto del pecado. Y eso no solamente pasaba allá en Israel, pasa en donde haya un ser humano. Todos arrastramos la culpa del pecado, la infelicidad del pecado. Todos pecamos. Y la solución, la verdad es que no la hemos encontrado ni históricamente ni en el poder militar, ni los romanos lo encontraron en el poder militar, ni en el poder político, ni tampoco exigiendo derechos o... No la hemos encontrado en nada, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo militar. El ser humano no ha encontrado la solución, ni en educación gratis, de calidad para todos, ni en todos los discursos que hemos escuchado. Hoy día el ser humano exige más, quiere más derechos. Necesito ahora incluso, quiero vivienda gratis y digna, por ejemplo, decimos, o ya te la dieron, ok, pero aún necesito más. Ok, ¿qué más? Ahora quiero mis deseos, quiero que me legalicen las drogas. Ya, ok, te las legalizamos. No, es que ahora quiero el aborto gratis. Ok, es que te lo damos. Ok, ahora no, necesito la homosexualidad, quiero el matrimonio homosexual y derecho a tener también a adoptar hijos. Ok, quizás la sociedad chilena y como vamos, quizás lo dé. ¿Y eso llena la infelicidad del hombre? ¿La cambia? Es que, no, entonces el problema, ¿dónde está el problema? ¿Sabes qué? Las personas de la tercera edad me molestan. Eutanasia, legalicemos la eutanasia. ¿Ya? ¿Eres feliz ahora? ¿Dónde está el problema? Es más profundo el problema. El Señor no vino a dar un discurso político, ni tampoco un discurso moralista. Dios, el Señor, Jehová en persona, vino a instaurar su reino. Y este debe comenzar por el plano espiritual del hombre, del ser humano. No sacamos nada con cambiar todo lo externo si lo interno no cambia. Y aquí estamos. Él toma a todo aquel que venga a Él, reconociendo su miseria espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿se acuerdan? Lo vimos con Matías. Bienaventurados los pobres de espíritu. De ahí parte el reino de Dios. No con exigencia de derechos y demandas, sino con mi pobreza y mi miseria espiritual. Así parte el sermón. Así parte el reino de los cielos para los hombres. Mi miseria espiritual, quiebra espiritual. Y al ver mi miseria y al ver quién es Dios y que al ver Él mi miseria y yo ver mi miseria, y Él me dice, y te doy el reino. ¿Por qué? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando yo veo eso, y si tú lo experimentaste también, si tú viste tu miseria, y viste que además Dios te amó y te dio su reino, entonces yo lloro. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es que ya no solamente me da su reino, sino que pone a su Espíritu Santo
el Consolador, el Paracletos. Esa misma palabra que dice, y recibirán consolación, es de la misma palabra de la raíz de Paracletos, del Espíritu Santo. La misma palabra. Es que ya no solamente me da su reino, sino que también soy feliz al darme cuenta de esa realidad y llorar. Sí, eso es arrepentimiento. Hermoso. Entonces empieza una nueva vida siendo transformada por estos dos principios. Nuestra miseria y el reconocerla. Y empieza a haber un cambio desde dentro hacia afuera del creyente, del carácter, de lo más íntimo. Y es lo que vimos la semana pasada con Esteban acerca de bienaventurados los mansos. Y veíamos con Esteban lo que no era ser manso, ¿cierto? Era ser altivo, orgulloso, y lo que sí era ser manso, que finalmente es humildad. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. En otro texto dice que Dios ve desde lejos al soberbio. Sin embargo, está cercano al humilde, al quebrantado de espíritu. Ser humilde es saber quién es Dios y quién soy yo. Y eso no te hace perder tu manera de ser, tu forma, cómo Dios te creó, tu diseño, tu temperamento. Pero lo empieza a gobernar Dios para usarlo. Entonces hasta esa bienaventuranza y la que viene después, que es los que tienen hambre y sed de justicia, que también vimos, no es que yo tenga hambre y sed de justicia de que, oye, Señor, ahora trae tu justicia a este mundo y quémalos a todos. No tiene nada que ver con esa hambre y sed de justicia. Es que al darme cuenta de mi condición, yo ahora tengo hambre y sed de quien me hizo justo. ¿Y quién es Él? ¿Quién estaba dando el sermón? Jesús. Empiezo a tener hambre y sed de Él, de su justicia. Porque ahora el pecado, no sé por qué, pero me empieza a molestar. Me empieza a inquietar. Yo que antes mentía y engañaba, ahora ya me cuesta, me molesta, me irrita, me incomoda. Empieza a haber una obra desde dentro del ser humano hacia afuera. El cristianismo no es venir a cambiar mi manera exterior de ser para ahí creer que soy algo. Es al revés. Es Dios transformando desde dentro del ser humano hacia afuera. Y ahí llegamos a, fíjate el orden de las bienaventuranzas, es un orden divinamente hecho. Cada bienaventuranza es una consecuencia de la anterior. Bienaventurados los pobres de espíritu, miserables. Bienaventurados los que lloran. Al darme cuenta de mi miseria, lloro. Y darme cuenta de la gracia de Dios, ¿cómo no llorar? Pero eso viene después un bienaventurado los mansos. Hay un trabajo en mi corazón. Es como cuando se le dice un caballo manso. ¿Qué es un caballo manso? ¿Un caballo que perdió su fuerza? No, sino que su fuerza está bajo control, nada más. Un caballo manso. Un hombre manso. Ya no me domina mi temperamento, me empieza a dominar aquel que me consuela, su Espíritu Santo. Y empezamos a tener un hambre, una sed extraña de conocer más a Jesús, de conocer más de su vida. Y ahora llegamos a esta quinta bienaventuranza, quinta y sexta, en donde vamos a ver el resultado externo de lo que Dios está haciendo internamente. Es maravilloso como Dios está obrando a través de este sermón, la estructura que tiene y cómo está reflejada ahí la vida del creyente, toda su vida. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Misericordia. Y de nuevo, la palabra bienaventurados, que en griego es makarios, que quiere decir supremamente bendecido. Supremamente, o sea, por sobre las circunstancias, lo que hemos ido aprendiendo. Y dice, supremamente bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Es una palabra como muy católica, ¿cierto? Que hemos aprendido desde pequeños, que nos han dicho hay que ser misericordioso, hay que darle al otro y dar hasta que duela y todo ese tipo de frases. Pero ¿qué es misericordia? ¿Qué es ser misericordioso? La palabra es interesante, es súper interesante. Uno a veces de tanto escucharla como que le pierde el significado. Y lo hemos hablado otras veces, misericordia, una palabra compuesta. En el griego la palabra quiere decir compasivo por gracia divina. Ahora, ¿qué es compasivo? Pudiéramos seguir escarbando. Que también es una palabra compuesta, compasivo. Pero volvamos a misericordia, porque ¿cómo la tradujeron los hermanos que traducían las escrituras a los idiomas nuestros? Y en el latín la tradujeron a misericordis, que es una palabra compuesta. Miser, que quiere decir miseria, desdicha, y cordis, que quiere decir corazón, de donde viene cardio, la palabra. O sea, capacidad de sentir la miseria de los demás. Eso es misericordia. En otras palabras, es que el Hijo de Dios es supremamente feliz cuando empieza a pasar la miseria de otros por tu corazón. Eso es misericordia. Y dice Dios de que eres muy bendecido, muy bienaventurado cuando comienzas a hacer eso. Cuando después de que uno vio su miseria, lloró por su miseria y por el amor de Dios, comienza ese trabajo del Espíritu Santo en hacerme más manso, en que empiezo a tener más hambre de Él, entonces ahora viene algo exterior, una obra exterior. Tengo la capacidad de poder pasar la miseria de otro por mi corazón. Eso es misericordia. ¿Y por qué? Porque así Dios lo hizo conmigo. Dar de gracia lo que de gracia yo recibí. No es tan complejo. Suena bonito, pero vivirlo es diferente. Lo lindo es que Dios da esa capacidad de poder pasar la miseria de otros por mi corazón y actuar. Como dice Santiago, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y necesidad de abrigo y de alimento y tú le dices, ya que el Señor te bendiga, hermano, y me voy. Dice, ¿cómo morará el amor de Dios? Porque cierro el corazón. Eso es lo contrario a misericordia, cuando yo cierro el corazón y no paso la miseria de otro por él. Misericordia es esa capacidad que Dios da a sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿por qué tengo que ser misericordioso? Y es válida, pero la respuesta también es muy sencilla. Es simplemente porque el Hijo de Dios se va a comenzar a parecer más y más a su Padre, conforme le conoce. Si le desconoce, no se va a parecer mucho. Pero si le empieza a conocer, conforme le empieza a conocer esa hambre y sed de justicia, conforme yo voy alimentando esa hambre y sed de justicia de Cristo, voy a tener el deseo de ser más como Él. Y se va a empezar a ver reflejado hacia afuera. Hay textos que a veces a nosotros cuando los leemos nos parecen como un poco
un poco fuertes, un poco... Y nos hace decir a veces, no, yo no sirvo para esto. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Parece como amenazador, ¿cierto? Como una amenaza. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero lo bonito de esto y lo hermoso de esto del cristianismo es que todo lo que Dios toca, lo santifica. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y si Él te tocó, te va a santificar. Incluso santificó cosas inertes. Cuando se presenta a donde Moisés en la zarza ardiente y se acerca a Moisés y le dice, quítate los zapatos, porque el lugar en que pisas es santo. ¿Por qué? ¿Porque el lugar era especial? No, porque estaba Dios ahí. Estaba su presencia ahí. Y si Dios habita en el corazón de un ser humano, ¿cómo es ese ser humano? Santo. Entonces, cuando dice en 1 de Pedro, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, no es una amenaza, es sed santos porque Dios habita en ti y te va a santificar y va a poner esos deseos nuevos, una nueva criatura, esa hambre por Él. Y eso nos va a santificar. Conforme más conozco a mi Dios, más me empiezo a parecer a Él. Mira este otro que es un poco más, y algunos lo han malinterpretado, Mateo 5:48, en el mismo Sermón del Monte, el Señor mismo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Algunos hermanos han tomado esto como una teología en que tú puedes llegar a la perfección aquí en la tierra. Y la verdad es que no compartimos ese tipo de pensamiento, creemos que sí, estamos en un proceso. Pero llegar en esta vida a poder decir, soy perfecto, anda, como dice el dicho, no nos pisemos la capa entre superhéroes. Porque sabemos, y nuestro corazón, Pablo lo dijo de otra manera un poquito más sencilla, el que esté firme, mire que no caiga. Esa palabra perfecto no es que no cometes errores, sino que eres completo, íntegro, sin grietas. Eso quiere decir perfección, madurez. Y mira cómo lo dice en Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí está la misericordia de nuevo. Bienaventurados los misericordiosos porque también vuestro Padre es misericordioso. Conforme le conozco, puedo empezar a practicar cómo Él es, cómo Él ve la vida. Siempre pienso en ese, y lo he repetido varias veces, pero siempre pienso en ese leproso que se acercó a Cristo y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, así como hágase la paleteada. Y el Señor no tenía que tocarlo, porque lo hacía impuro delante de la ley. Y Él dice, sí quiero, y lo tocó. Pasó su miseria por su corazón y lo tocó. Qué hermoso. Y Dios dice de que además hoy día a su iglesia, a sus hijos, tienes esa capacidad, puedes hacerlo. Podemos hacerlo. Y Dios promete de que Él siempre lo va a hacer con nosotros, porque ellos recibirán misericordia. Con la vara con que uno mide, uno va a ser medido después. La misericordia está ligada inseparablemente a la capacidad de perdonar, a la capacidad de perdón. ¿Por qué? Porque Dios me da la capacidad de pasar la miseria con que el otro me dañó y yo pasar esa miseria por mi corazón. Te puedo perdonar. ¿Me dañaste?
Sí. Pero Dios extrañamente me está dando la capacidad de pasar tu miseria por mi corazón y darte perdón. Misericordioso. Qué tremendo. ¿Nos cuesta vivir eso? Luchamos contra la misericordia. Nuestra carne se revela siempre. Y tenemos frases como, bueno, ya, pero ¿y la injusticia? Así como, ¿acaso no debo reaccionar también con la injusticia? Sí. Es cierto, sí. ¿Y cómo debo reaccionar entonces si me empiezo a parecer a mi padre? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo dice la Escritura? El Antiguo Testamento tiene 8 citas repitiendo la misma frase de cómo es Dios con la ira y cómo es con la misericordia. ¿Cómo dice que es? Tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Cómo soy yo? Grande en la ira, tardo para la misericordia. Sí, sin duda podemos reaccionar ante la injusticia, sí, es cierto. Hoy día yo creo que la iglesia en general está reaccionando tarde ante tanta injusticia. Y recién hoy día nos estamos dando cuenta de toda la injusticia que nos están poniendo en leyes, en un montón de cosas. Y recién hoy día estamos reaccionando como iglesia en general. Y se están organizando marchas en pro de la vida, en pro de la familia. Amén. Y damos gracias a Dios, por ejemplo, en Argentina, que no se aprobó el asesinato de niños libre. Tardo para la ira y grande en misericordia. Pero a veces queremos ir a pelear nada más con estas ideologías, pero no tener misericordia. No, Dios dice de que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Quiero leer algunos textos ahí. En Éxodo, cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria, Éxodo 34:6, y es Dios hablando. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Dios, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Números 14:18, cuando Moisés tiene que hablarle a Dios para interceder por el pueblo, que el pueblo, después que los 2 espías fueron a ver la tierra y dijeron, no, se equivocó Dios, hay puro gigante ahí, no vamos a pelear. Ahora Moisés se pone a interceder por el pueblo y le dice en Números 14:18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Moisés, reconociendo el atributo de Dios, tardo para la ira, grande en misericordia. Joel, capítulo 2, versículo 13, dice el profeta, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Yo creo que varios hemos usado esta frase con los hijos, hijo, te tengo que pegar, más me va a doler a mí que a ti. ¿Será verdad? Muchas veces actuamos con la ira nuestra y la verdad es que como que tendemos a disfrutar un poquito ese cucharazo. No, Dios no lo disfruta, se duele del castigo, dice. Así es Dios. En Nehemías también lo dice cuando recuerda de las rebeliones del pueblo. No lo vamos a leer ahora, Nehemías 9 del 16 al 17, para los que anoten. En los Salmos lo repite, 86:15, 103:8, 145:8, todo el tiempo. Jehová es tardo
para la ira y grande en misericordia. En otras palabras, Cristo nos promete que vamos a ser felices pareciéndonos más a su Padre. Tan sencillo como eso. ¿Y cuál es el resultado de practicar esta bienaventuranza, de que yo pueda pasar la miseria de otros por mi corazón? Es otra bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Recuerden, cada bienaventuranza es consecuencia de la anterior y va desde dentro hacia afuera. ¿Qué pasa entonces cuando el creyente empieza a practicar la misericordia? Su corazón se limpia. Y la misericordia está íntimamente ligada, inseparablemente ligada al perdón. Marcos también dice el Señor diciendo, recuerdo ahora la cita cuando dice, y cuando estéis orando, perdonad. Lo compartíamos la otra vez en una reunión en la semana pasada con la Santa Cena. Esta bienaventuranza, otra bienaventuranza, en el fondo es Cristo diciendo, mira, y además vas a ser supremamente feliz si además eres de limpio corazón. O sea, si practicas la misericordia. Porque finalmente el perdón limpia el corazón. Cuando Dios me da esa capacidad extraordinaria, que es un atributo de Él, y lo quiere compartir con su iglesia, con sus hijos, de poder perdonar, se limpia el corazón. Se limpia. Puedes caminar en paz. Puedes mirar a los ojos. Y no tienes problema con decir la verdad. Porque tu corazón está libre. Porque perdonaste. Y qué hermoso es el perdón. Por eso Cristo quiere, hijos, sean felices. Pero esta es la forma de ser felices. No importa la circunstancia en la que están viviendo los judíos de ese tiempo, subyugados por los romanos. No importa la circunstancia que podamos estar viviendo nosotros, su iglesia hoy día. Las situaciones personales de cada uno, familiares. Quizás mi matrimonio está casi deshecho. Quizás mi vida como joven está llena de situaciones de pecado. Quizás tengo un rencor y una ira guardada de mucho tiempo. Hijo, dice su palabra, hijo, eres bienaventurado si eres miserable, si lloras delante de mí. Yo voy a poner mi mansedumbre en ti, mi humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Te das cuenta? Y el resultado de esta bienaventuranza es que mi corazón se va a limpiar. Y eso nos hará supremamente felices porque milagrosamente, extrañamente, así se limpia el corazón. Dando perdón y pidiendo perdón. No sé qué es peor. No sé qué es más difícil. Si pedir perdón, perdóname, o perdonar. Conversábamos la otra vez con Luis Miguel y nos compartía acerca de... Nosotros los hombres, por lo general en los matrimonios, tendemos a... Perdóname, mi amor, perdóname, perdóname, perdóname. Y seguimos haciendo lo mismo. Como que trivializamos el perdón. Y la mujer, por lo general, le cuesta pedir perdón. ¿O no? Estamos delante de Dios. Por un lado nosotros lo trivializamos y por el otro cuesta pedirlo. Son dos extremos que Dios nos guarde porque no es lo que enseña el sermón. Sí nos va a limpiar el corazón cuando pedimos perdón y cuando damos perdón. La misericordia es hacer con otros lo que Dios hizo conmigo. Eso es la misericordia. Por ende, la misericordia, el perdón y la limpieza de corazón están inseparablemente ligados. Por tanto,
Quien no da perdón ni pide perdón, aún está encerrado en lo contrario a la misericordia. En el fondo yo me hago juez. Yo me convierto en juez, en un Dios con una D pequeña. En el fondo yo me estoy creyendo superior a otros, todo lo contrario a Dios. Y yo me vuelvo grande en juicio y tardo para la misericordia, por tanto vivo, ¿qué es lo contrario a feliz? Infeliz, amargado, amargura. Y esa amargura hace raíces. Y no solamente hace raíces, contamina a otros. Todo eso hace lo contrario a lo que Dios nos está enseñando. El problema no solo está en el mundo, que vive así. Si a mí me hicieron algo, yo le voy a hacer el doble. También en su iglesia muchas veces que preferimos profesáramos amor a Dios, pero juicio a mi prójimo. Eso no se condice mucho ni con el primer gran mandamiento ni con el segundo, que es ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y ama. Y el segundo, dice Cristo, es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se manifiesta esto? Mirar al otro y pensar, está pasando un momento difícil, se lo merece. Eso es olvidar de dónde yo vengo. Yo me merecía algo peor. ¿Por qué tengo que perdonar si ni siquiera me ha pedido perdón? Suena bien, ¿eh? Es lógico. Es como un argumento lógico. Pero te aseguro que ni tú ni yo dijimos un día, voy a ir a arreglar cuentas con Dios, vamos a ir a ver cómo está mi saldo, cómo está, y voy a ir a arreglar cuentas con Dios. Te aseguro que no fue así. La Escritura dice de que Él nos tuvo que salir a buscar, a los que Él tuvo que adelantarse cuando nosotros corríamos lejos de Él. Nadie le busca. Él tuvo que botarnos y mostrar nuestra pobreza de espíritu. No es necesario esperar a que el otro se arrepienta para que tú puedas perdonar. Como dice en Marcos, lo que leíamos ese texto. El Señor dice, cuando ores, cuando hables con tu Padre en secreto, perdona. Se puede. Se puede. Él nos salió a buscar. Que pague por lo que me hizo primero. Y ahí te perdono. ¿Te imaginas si Dios hiciera eso con nosotros? Si Dios aplicara justicia con nuestros pensamientos, ¿te imaginas? No, con la misma vara con que medimos, vamos a ser medidos. Y eso conlleva mucha infelicidad, incluso dentro de su iglesia, dentro de sus hijos. Mucha tristeza, porque no estamos pasando a este otro peldaño de las bienaventuranzas, ser misericordioso. Y se limpia mi corazón y soy feliz. ¡Qué hermoso! Ser feliz. Por eso Cristo decía, sean como niños, como los niños. Sean felices. Mira cuántos regalos nos ha dado Dios. Como conclusión, en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios vivió cada una de estas bienaventuranzas. Cada una. Él siendo rico, se hizo pobre. Siendo eternamente feliz con el Padre, lloró con lágrimas, y lloró con lágrimas de sangre en Getsemaní. Y no lloró por cualquier cosa, Él lloró por cargar nuestra miseria, tu miseria, mi miseria. Él lloró por eso,
para cargar nuestras miserias y pasarlas por su corazón. Y darnos vida nueva. Él nos enseñó a ser mansos y humildes como Él lo es. Él nos hizo justos por la fe en Él. Y Él pasa toda, pasada, presente y futura, toda nuestra miseria por su corazón. Y su corazón ese día, literalmente, científicamente, estando en la cruz, reventó. Su corazón reventó en la cruz. ¿Cuándo hizo eso? Cuando pasó nuestra miseria por su corazón. Pero esa misericordia que Él tuvo nos hizo bienaventurados porque limpió nuestro corazón. Y un día, más cercano cada día, le vamos a poder ver a Él cara a cara. Y vamos a conocerle a Él y vamos a conocer cómo fuimos conocidos, cómo Él siempre nos vio. Qué extraordinario. Un día le vamos a ver a Él tal cual es porque seremos semejantes a Él, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué seguir con esa infelicidad, con esa amargura? Para terminar, Apocalipsis 21, al final de la historia, mira cómo lo describe este final de la historia en el versículo 3 al 7, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira esto: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, créelas, vívelas. Son fieles, son verdaderas. Y me dijo: hecho está. Ese día en la cruz quedó hecho. Cristo dijo: consumado es. Puedes perdonar, porque yo te perdoné a ti. Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cómo separar la vida cristiana de Cristo? ¿Cómo separar la vida cristiana del perdón? No se puede. Si estás seguro que Dios pasó tu miseria por tu corazón, ya eres un hijo de Dios y puedes hacerlo. Se puede. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo con los demás. Si no estás seguro y aún anidas infelicidad y mucha amargura, hoy es el día de salvación. Hoy es un día de salvación para que el Hijo de Dios pase toda tu miseria por la cruz y te dé un nuevo corazón. Hoy es el día de salvación, no mañana. No acostumbro, la verdad, a hacer un llamado ni pedirle a las personas que puedan hacer algún gesto externo. Pero si estás viviendo todavía en esa infelicidad, en esa amargura, y no has visto ese proceso de gracia de Dios en ti, y quieres hacerlo, quieres recibir la gracia de Él, su perdón, dinos:
Yo quiero. Estamos como iglesia, como familia. Si quieres, puedes levantar tu mano para que hagamos una oración. Si hay alguien que sabe que Dios le habló y anhela en su corazón con todo, como ese leproso que sabía que ya no había más que hacer, pero puso lo que le quedaba de fe en el Hijo de Dios y le dijo, si quieres, ¿puedes limpiarme? Te aseguro, te lo aseguro, porque Él lo prometió así. Él dijo, quiero. Sé limpio. Si lo quieres, te voy a pedir que ahí levantes tu mano delante de su iglesia y vamos a hacer una oración. ¿Hay alguien que quiera recibir el perdón y la gracia de Dios en su vida hoy? Vamos a orar entonces como iglesia para que Dios nos ayude a vivir estas bienaventuranzas de la misericordia y de la limpieza de corazón. Vamos a orar. Padre, le alabamos, Señor. No hay palabras. No hay palabras para, ni entendimiento humano en realidad, para llegar a comprender la profundidad de la obra que usted hizo aquel día en la cruz. Si pudiéramos seguir escarbando y seguir profundizando y seguir viendo lo profundo que era el pecado en nuestra vida, pero lo más profundo que llegó a ser su gracia para sacarnos de ahí. Oh Dios, mientras más lo conozcamos, Señor, que eso vaya transformando nuestra manera de vivir, Señor. Hemos estado reflexionando como iglesia en todas estas bienaventuranzas y no tienen fin. Son profundos tus caminos, Señor. Son más altos y más profundos que nuestra mente no los llega a comprender. Por eso le adoramos, le damos gracias. Gracias por su palabra bendita que quiso alcanzar nuestras vidas. Mostrarnos nuestra miseria, quebrantarnos, trabajar en nosotros, esculpiendo la imagen de su Hijo, haciéndonos más mansos, buscando su justicia. Y hoy día que hemos reflexionado acerca de esto, de poder llevarlo a la práctica a través de la misericordia, a través del perdón, y que con eso además somos más felices porque se limpia nuestro corazón. Y un día le vamos a ver tal cual es, cara a cara, Señor. Qué día más glorioso. Esperamos ese día. Le damos gracias hoy como iglesia por poder reflexionar en su palabra y que usted sea haciendo una obra acá en Cordillera, en que podamos ir practicando cada cosa que vamos aprendiendo. Con el poder de su Espíritu Santo, Señor, sabemos que lo podemos hacer. Ahora que queremos ver su gloria en medio de su iglesia al practicar su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén.